que nos hacen el favor de acompañar esta tarde del jueves 6 de noviembre aquí en el Museo del Estanquillo, donde están las colecciones de la obra literaria del escritor mexicano Carlos Monsiváis en el centro de la Ciudad de México. Le agradezco en primer lugar al maestro Alejandro Brito, director del Museo del Estanquillo, y al licenciado Carlos Colín, responsable del área de comunicación aquí en el Museo del Estanquillo, quienes han tenido la generosidad de darnos su hospitalidad en este magnífico recinto para poder platicar acerca del trabajo que ahora presento a ustedes, que es el libro El Príncipe Latinoamericano Contemporáneo, una versión actualizada. Brevemente, yo diría, a reserva de que más adelante platicaré algo sobre el contenido del libro, si el tiempo nos lo permite, y después de escuchar la reflexión sobre el tema que amablemente ha permitido realizar el Liceo Morelos Canseco Gómez, me voy a referir desde luego muy brevemente a la nota curricular y a los méritos profesionales y académicos que distinguen a mi maestro don Morelos Canseco, y por lo cual mucho me honra y me distingue que sea él quien realice este comentario sobre el libro que presento a ustedes. El Liceo Morelos Canseco Gómez es un jurista y un político profesional mexicano a quien mucho respeto y que se ha distinguido primero como oficial mayor de la Cámara de Senadores durante las legislaturas 54 y 55 y posteriormente, además de haber sido abogado litigante muy exitoso en lo profesional y en las resoluciones que obtenía, aquí hay abogados litigantes como la maestra Blanca Sierra que nos acompaña, entonces sabe muy bien el mérito que tiene en sí mismo el trabajo del litigio. Pero además el Liceo Canseco, que es de origen tamaulipeco, el Liceo Canseco ha tenido una trayectoria de servicio público en su propia entidad natal, donde fue, además de oficial mayor del Congreso del Estado, consejero jurídico del Ejecutivo y desde luego secretario general de gobierno, y más tarde diputado federal representando a un distrito electoral del estado de Tamaulipas. Desde luego que él ha mantenido su colaboración profesional en el ámbito público, por lo cual su experiencia y su visión de servicio público, aunada a su formación académica, él es licenciado en Derecho, egresado de la Escuela Libre de Derecho, pero con estudios de posgrado en la London Economics School en Londres, Inglaterra, de tal forma que además esta visión global que su propia experiencia académica le permite apreciar con objetividad algunos de los temas que me atrevo a tratar en el trabajo que ahora presento a ustedes, y que no abundo más, a lo mejor al rato regreso a hacer algunas consideraciones a partir de lo que haga el favor de comentar o de anotar el licenciado Morelos Canseco, a quien con mucho gusto cedo el uso de la palabra por el tiempo que él considere conveniente. Muchas gracias, querido amigo Eduardo Castellanos Hernández.
En efecto, tenemos ya una larga amistad que se hinca ya en los años 80 y muy agradecido siempre por su deferencia y particularmente por su calidad humana y su talento para el trabajo jurídico, político y administrativo, me consta porque colaboramos juntos y usted en muchas otras instituciones. Muchas gracias al Museo del Estampillo por su anfitrionía. Para mí es muy gustoso, realmente estimulante poder participar en la presentación de El Príncipe Latinoamericano, una versión actualizada. Quiero proponer una cosa, que vayamos dialogando, vamos presentando la obra, pero creo que pudiera ser más rico que recuperáramos unas de nuestras muchas charlas y le propongo como 4 tiempos para platicar, como 4 tiempos. Hablemos un poco de Maquiavelo, hablemos un poco de las obras que conocemos inspiradas en El Príncipe, hablemos del Príncipe Latinoamericano y después hablemos, si nos da el tiempo, de cómo se lee El Príncipe Latinoamericano que usted ha escrito a la luz del México del México contemporáneo. Si le parece, podríamos hacerlo a manera de diálogo en 4 tiempos, ¿no? ¿Le parece? ¿Le parece? Muchas gracias. No, yo a usted al contrario, porque creo, y lo digo con respeto a la audiencia, puede nuestro diálogo ser más emblemático si yo me concreto simplemente a hacer una presentación que lo merece, pero creo que lo podemos hacer esta. Mi primera reflexión es el inspirado. ¿Sí? El nombre lo dice todo. El Príncipe Latinoamericano, una versión actualizada. Entonces estamos pensando en 1512, estamos pensando en Nicolás Maquiavelo. Usted tiene la precaución de decir, ¿cuántos capítulos hizo el Florentino? 26, yo hago 26 capítulos. Tiene, digamos, espejo, que sea de una lectura amable, una lectura grata y una lectura que interese al público contemporáneo. Mi primera reflexión es muy difícil traer El Príncipe del 1512, 1513 a 2025. Entonces es un gran esfuerzo que usted hace, es un grandísimo esfuerzo, porque hay cosas que ya no están y hay cosas que aquí siguen. Empiezo por las últimas. ¿Qué cosas aquí siguen? Bueno, el poder. La esencia del Príncipe es el poder del Estado, el poder público. Maquiavelo dice, usted recuerda la obra no se llama El Príncipe, se llama De los Principados, y usted lo dice en su obra. Es decir, está hablando del Estado, de una forma organizativa que están haciendo. Es decir, cuando se escribe El Príncipe, se está saliendo de una forma en la que están decreciendo o entran a decrecer feudalismo, formas de organización y también de ejercicio de la política y obviamente económico. Está decayendo el imperio, lo que queda del imperio grecorromano, romano-germánico, y está diluyéndose el papado. O sea, son 3 formaciones y la que está surgiendo es el Estado moderno, que es en sí mismo, yo diría que ahí Maquiavelo es, comillas, ¿verdad?, un gran teórico del Estado, porque está hablando de una formación que está por nacer. Entonces, ¿qué es lo que está ahí? Está permanentemente, y va a la clave de sus reflexiones. Pues está la naturaleza humana. El Príncipe se puede leer sobre la base de, esta es la psicología del poder. Cómo se conducen las personas con relación al poder. Cómo se conduce, la palabra no es muy chocante, pero la voy a usar, ¿no? Ya no la hemos usado modernamente. Cómo se conduce el gobernado. Gobernado es
para mí siempre ha sido peyorativo. Había un antiguo maestro nuestro que decía los gobernados, ¿no? Muy famoso, creo que ahora se revolcó en su tumba por las reformas a la ley de amparo. Y el gobernante, digamos, ahí está el problema. Y Maquiavelo da ciertos axiomas que están presentes. Algunos, vamos a decir, los conocen todos. Más vale ser temido que amado, cuando se trata de el tenedor del poder. 2. Toda persona es un enemigo en la lucha por el poder, todos. El de al lado, el de enfrente, el de abajo, el de arriba, así, todos son viendo la forma de la. Y tercero, el poder se conquista, puede ser por razones de suerte, puede ser por razones de audacia, el poder se conquista y el poder se mantiene, y es una lucha permanente, es una lucha que no termina. Mi primera provocación de Maquiavelo hacia el príncipe latinoamericano: lo que no hay entonces y ahora hay, obliga a hacer distinciones. El concepto de ciudadanía no ha nacido. Las personas se oye grosero, ofrezco una disculpa, pero estamos allá. Las personas son o servidores en el modelo feudal, o son súbditos. Las dos palabras hoy son groseras. Hoy tenemos ciudadanos. De aquella historia resulta que el soberano es el titular del poder. Nosotros tenemos un soberano que es el pueblo, también el titular. Entonces, el componente es querido amigo. Maquiavelo escribe el poder, da consejos de cómo acceder a él, cómo mantenerlo. Hay un gran debate, no podemos dejar para este tiempo otro, que es Maquiavelo está, digamos, bautizado bien y mal. Todos hemos oído hablar de la palabra maquiavélico. Suena malvado, pero poco usamos maquiavelismo, por ejemplo, o poco usamos la acepción desprovista de una intencionalidad negativa. Va la consideración con relación al príncipe latinoamericano contemporáneo. Los medios de entonces y los medios de ahora. Entonces está muy claro que es fuerza propia, ajena, la de aliados o la mercenaria. El príncipe latinoamericano contemporáneo, ¿de qué medios dispone sin cambiar, o no lo cambio, el concepto de naturaleza humana y también de la lucha interminable por el poder político? Es decir, ¿cómo responde usted a esa premisa de traer la obra 5 siglos después? Muchas gracias por su amable provocación, maestro Canseco, porque efectivamente el problema o el gran reto de escribir sobre Maquiavelo en este momento es que estamos hablando de un libro clásico escrito hace 500 años, donde el contexto económico, político y social era totalmente distinto. Pero creo que el maestro Canseco nos ha planteado las dos cuestiones centrales que creo que puedo decir que lo recojo en el libro. Esto es, uno, lo que permanece hasta el día de hoy con la vigencia de esos días es la lucha por llegar al poder y por permanecer en él. Eso pasaba hace 500 años y sucede el día de hoy en México y en cualquier otra parte del mundo. Y luego lo que no estaba y que ahora está.
Y ya el licenciado Canseco Gómez ha planteado el punto nodal de esa distinción, que es el concepto de ciudadanía. Ya no somos siervos, ya no somos súbditos, y el gobernante, para seguir la fraseología de nuestro maestro, supongo que se refería usted al maestro Burgoa, a don Ignacio Burgoa, ya la soberanía no radica en una persona, radica en el pueblo, y nosotros los ciudadanos realizamos no solamente un control de constitucionalidad de los actos del gobernante, sino que además podemos exigir rendición de cuentas sobre su desempeño, y además tenemos el voto popular, que siempre y cuando se trate de elecciones auténticas y de instituciones y procedimientos no cooptados por el poder político y que funcionen con la debida transparencia y control ciudadano, porque el poder controla al poder, y entonces la pluralidad de los partidos políticos es lo único que va a poder permitir que el partido político en el poder, siempre con tendencias hegemónicas que a veces fructifican, a veces no fructifican, pero que siempre va a buscar esa hegemonía política, solamente podrá ser contenido en una pluralidad partidista. Con eso yo cerraría mi intento de respuesta, que además me parece que está plasmado en algunos de los capítulos del libro que pongo a la consideración de ustedes. Le agradezco mucho, maestro Canseco, y pasamos a la siguiente etapa que usted mismo nos ha propuesto. Sí, permíteme destacar un concepto, porque creo que lo dijo bien, pero quiero destacar. No había control del poder. En 1512, o sea, no tenemos, obviamente no tenemos otros elementos, pero creo que lo fundamental es quién es o cuáles son los ejes y cuál es el componente del control del poder, lo cual me parece que cambia radicalmente los parámetros de la lucha por el poder. Es un poder ejercido dentro de ciertos escenarios. Cuando leí su obra, que mucho le agradezco hacérmela llegar, vino a mi mente, o vinieron a mi mente, dos obras, y creo que usted tiene otras que fomentan. O sea, para cualquier persona que ha participado en los asuntos políticos, en los asuntos públicos, pues es imposible sustraerse a la tentación de leer el Príncipe. Quizás pudiera ahí uno encontrar algo, ¿verdad? Encuentra uno muchos agujeros para uno, ¿verdad? Puede uno encontrar algo. Es un libro que tiene un objetivo, tiene un objetivo doble, uno muy alto, que es inspirar a los políticos de la época a promover la unidad de Italia, y otro que es muy modesto pero muy válido. Dice Machiavelli, quiero regresar a la acción. Es decir, ya me mandaron al ostracismo y yo traigo ganas de regresar. Entonces dice, bueno, miren, mi modelo es Cesare Borgia, pero quiero que Lorenzo de Medici lo emule y él piense que yo soy su consiguiente, soy su consejero. Recordé la obra lúdica, satírica, de Fernando Escalante Gonzalo, que la tituló El Principito.
no el de Antoine de Saint-Exupéry, sino el Principito, y creo que el subtítulo era A los políticos del porvenir. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque es otro estilo que le habla a su libro. El libro de Escalante, de mi punto de vista, es como imitando el estilo del florentino, en la manera de redactar. Él le puso solo 21 capítulos, no 26, pero con un componente: hablar de la política mexicana como es, no como debería ser. Por ejemplo, repasando ahora el libro, había ahí algunas sentencias, ¿no? Jugando en la memoria. Dice: la popularidad sirve como impulso para las personas, pero no se gobierna con la popularidad, se gobierna con otros instrumentos. Por ejemplo, interesante. Él está, solo le recuerdo que está escribiendo en 1995, no está caminando la transición. Otra pincelada es cuando dice: transcribió una circular fantástica, perdónenme que no la pueda repetir de memoria, solo la idea, de 1933, creo que es el 22 de septiembre de 1933, es una circular que Abelardo L. Rodríguez le dirige a los miembros de su gabinete, solo para ubicarme yo históricamente. Maximato. Pascual Ortiz Rubio renuncia, el Congreso nombra, creo que la Cámara de Diputados en ese momento nombra a Abelardo L. Rodríguez. Quiero ir y venir a consultar. Cualquier referencia con otros tiempos es meramente coincidente. Iban a consultar. Entonces era un escándalo L. Rodríguez, Abelardo L. Rodríguez, emite una circular que es una joya, porque dice que se abstengan los miembros del gabinete de ir a consultarle a Plutarco Elías Calles, ojo, puede hacer cosas serias, a menos que él los llame, directamente, y que cualquier otra consulta que quieren hacer, por favor la hagan a través suyo, porque como ellos saben, él también le consulta al general Plutarco Elías Calles. ¿Qué dice aquí la conseja política del comentarista a lo que ocurre? Dice más o menos así: no hay desdoro en reconocer, porque no se engañaría a nadie, que si no se tiene fuerza propia, estoy pensando, y se sustenta en la ajena, en que así se reconozca. A mí me sostiene. Y platica otra anécdota más adelante, y dice cómo debe actuar un político. Entonces narra que, buscando la gubernatura de Veracruz, quien fuera luego presidente de México, don Adolfo Ruiz Cortines, se ve la necesidad de entrar en diálogo y hacerle promesas a un general que es el comandante de la Huasteca, para que vea con buenos ojos su candidatura a la gubernatura de Veracruz. Se da la elección, Ruiz Cortines es gobernador de Veracruz, pero no hace el nombramiento prometido. El nombramiento, ahí lo dice, lo detallará, para que un primo del general fuera ni más ni menos que el que manejara la tesorería del Estado. Pero, vamos, la conseja es: en política puedes prometer, pero solo debes cumplir aquello que te fortalezca. Y dice aquí al presidente: le iba a disminuir. Le voy a dejar una inquietud y hago el otro comentario. Es decir, hay ciertas conductas, ciertos patrones
Quizás quisiera llegar hasta la palabra reglas, que quien tiene la titularidad del poder debería ser. Una vez platicando con don Fernando Gutiérrez Barros, en alguna tarea que tuve el honor de coincidir con él, hice una reflexión muy chistosa que ahora la voy a transmitir, no sé si alguna vez estaban proponiendo ciertos cambios. Entonces decía, mire, licenciado, probablemente estos que proponen los cambios no sepan el origen de lo que hoy impera. Y como yo estoy incierto de si tienen razón los nuevos que proponen cambios o los viejos que establecieron las normas que han funcionado, pues mejor no las cambiemos. Vamos a dejarlas como están, que ser también está en su obra. Ese es un estilo, es decir, en su libro hay consejos para los políticos, pero no son directos, no son hazle así, hazle asado, identifícalo así. Yo los extraigo, ahí están, pero digamos un estilo. Y el otro libro es de un estratega electoral estadounidense que se llama Dick Morris. Dick Morris, si no lo recuerdan o no lo habían escuchado antes, Dick Morris era el estratega de Bill Clinton cuando era gobernador de Arkansas, cuando iba a las campañas. Es un profesional y escribió un libro cuando ya se retira de estratega electoral que se llama El Nuevo Príncipe, The New Prince, centrado en la política estadounidense. ¿Cuál es la idea más provocadora de New Prince? Dick Morris, no sé si ya lo revisaría, él escribió en 1999, yo no sé si ahora lo revisaría con muchas cosas, pero lo que él dice es que la política debe ser pragmática siempre, pero que el político debe recurrir como la vena pragmática más valiosa a las ideas. Si hay sustancia, derrotas la imagen. Si hay mensaje, derrotas el dinero. Si hay contenido, derrotas el escándalo. Ya no estoy tan seguro si lo pero mi provocación es decir, del conjunto de inspiraciones que Maquiavelo da para escribir sobre el poder, acceso a, ejercicio de, mantenimiento de... ¿Usted qué inspiración considera que fue la determinante para decir voy a referirme al príncipe latinoamericano, al jefe de Estado latinoamericano, los principados latinoamericanos, y a la política contemporánea? Gracias por la segunda provocación tan puntual e inteligente como la anterior. Regreso a la anterior 2 minutos solamente para coincidir con usted que efectivamente ciudadanía y control del poder serían en efecto los rasgos distintivos característicos de la época actual y que desde luego no existían en el contexto histórico político de Maquiavelo. Regreso a la segunda reflexión, porque me da la oportunidad de recordar a otro autor que toma como pretexto también al príncipe para sus propias reflexiones. Cuando fui alumno del doctorado en estudios políticos en la Universidad de París, uno de mis profesores, el profesor Jacques Ostroy, economista de formación profesional original, escribió, o ya había escrito para ese momento, un libro
que para mí fue pues una lectura obligada, no solo por haber sido su alumno, sino porque ya antes, desde luego, había yo leído El Príncipe. Recorría en una clase el maestro Stroy entre banca y banca para encargarnos a los alumnos la memoria de investigación con la cual aprobaríamos la materia. Cuando llega a mi lugar y me ve, se da cuenta de inmediato que yo no era un alumno francés convencional de los que él tenía ahí, de mis demás compañeros. Estábamos en Panteón Sorbona, ahí justo enfrente del Panteón, donde están enterrados no solamente Voltaire, sino también todos los generales amigos de Napoleón. Y se me queda viendo el maestro Stroy y me dice: ¿usted de qué nacionalidad es? ¿De dónde es usted? Y le digo: yo soy mexicano. Y él me contestó de inmediato. Le dijo: Fidel Castro va a morir en el poder. Mao Zedong murió en el poder. Zhou Enlai murió en el poder. Tito murió en el poder. ¿Por qué en las sociedades comunistas los dirigentes mueren en el poder? Escriba usted sobre eso, escriba usted sobre la perpetuación au pouvoir chez les communistes. Y entonces, obviamente que para poder encontrar una lógica que me permitiera descubrir la permanencia en el poder en ese tipo de organización política y económica de las sociedades de nuestra época. Estoy hablando, este diálogo que les platico debe haber sido por ahí de enero, febrero de 1982. Mi esposa, mis hijos y yo llegamos a Francia en 1981 para iniciar nuestros estudios, porque los cuatro fuimos a la escuela en Francia, y mi esposa y yo a la universidad. Y entonces descubrí la lógica económica del sistema socialista, del sistema o comunista, depende de las variantes que quiera uno destacar, y me di cuenta de que efectivamente esa permanencia en el poder era facilitada por el protagonismo económico del Estado Nacional, ¿sí? Y que entonces, cuando la élite política, cuando el poder político tiene no solo el poder político por las vías que haya llegado, actualmente se llega por la vía electoral, aunque después se hagan todas las modificaciones necesarias para que el mecanismo electoral funcione a modo que se pueda permanecer en el poder. Si además de ese mecanismo político electoral se tiene todo ese cúmulo de atribuciones como propietarios de los medios de producción, de tal forma que no solo la producción, sino también la distribución y el consumo de los satisfactores materiales sea definido por el Estado, obviamente que la permanencia en el poder va a ser más fácil para esa nueva élite política. Con esto complementaría yo, si usted me permite, maestro Canseco, estas reflexiones suyas, haciendo las citas bibliográficas que nos ha hecho el favor de obsequiar, con la cita bibliográfica que yo ahora puntualizo. Y como siento un gran afecto por el maestro Iago Stroy, solamente daría yo 2 o 3 pinceladas más para recordar al maestro Iago Stroy, que de alguna manera es, si no el culpable, sí el motivador, sin duda, de este libro que ahora presento a ustedes. Normalmente, con el maestro Stroy, bajábamos por la calle La Rue Soufflot, bajábamos del Panteón hacia los Jardines de Luxemburgo,
a un bistró que está todavía hasta la fecha enfrente de los jardines de Luxemburgo, a tomar a veces un café, a veces una cerveza, pero siempre lo procuramos el maestro Ostroy y su servidor. Desde luego el maestro Ostroy, en la época de la descolonización francesa, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las antiguas colonias francesas se convierten en países independientes, las nuevas élites nativas, a las cuales constantemente estoy aludiendo a lo largo de este nuevo libro, las nuevas élites nativas volteaban siempre a la metrópoli para encontrar el modelo y las estrategias a seguir en sus gobiernos locales, de tal manera que el maestro Ostroy fue asesor, consejero de esos nuevos gobernantes de los nuevos países, y recuerdo por lo menos dos o tres: Bokassa, el Shah de Irán, y alguien más que en este momento no recuerdo, pero ese era el nivel. Y cierro con la siguiente anécdota que ya le compartí en una ocasión anterior. Cuando llevamos otro compañero iraní que había sido secretario de la embajada de su país en la época del Shah de Irán en París, y fuimos compañeros en la Universidad de París, después él vive exiliado y obviamente cuando viene la revolución comeinista, el gobierno de Khomeini, él sale de ese cargo y termina exiliado en los Estados Unidos, donde supongo vive actualmente. Y llegamos, y cuando él se entera que mi compañero era de Irán, lo primero que saca es un obsequio que le había hecho el Shah de Irán. Dice: mire, esto me lo obsequió el Shah de Irán. Y dice, pero para mí estas cuestiones de la cultura, digo, cuando yo oigo la palabra cultura, saco la pistola y disparo. Y entonces inmediatamente abrió el cajón de su escritorio, sacó su pistola, se paró en la ventana de su casa de campo. Estábamos ahí los profesores universitarios tienen casa de campo, a las afueras de la ciudad de París, y dispara su pistola. Desde luego, ustedes sabrán, y esta es una de las cuestiones por las cuales si algo hay que reprochar a la colonización o a la invasión o a la permanencia de los franceses en alguna época en el gobierno de nuestro país, es que no nos hayan dejado la buena costumbre de una buena ración de vino a la hora del almuerzo, que fue lo que motivó a mi profesor a disparar al oír la palabra cultura. Damos paso creo que todavía tenemos unos minutos buenos para dar paso a las siguientes provocaciones del maestro Canseco. Bienvenidas. No, muchas gracias. Déjeme entrar ahora de lleno al príncipe latinoamericano. Un comentario, digamos, es el mismo en dos expresiones. Cada autor de una obra escrita, como de otras manifestaciones de la, no voy a sacar la pistola, de la cultura, siembra, está sembrando, y quien recibe el mensaje cosecha. El autor siembra y quien lee cosecha, o el autor escribe lo que a sí mismo se habló. Esto es lo que yo me dije, esto es lo que hablé, es decir, en mi cabeza está esto. Pero en cada lector resuena distinto. Es el mismo mensaje, pero en cada autor resuena distinto. Usted hace una obra
apretada, 26 capítulos, inspirado en El Príncipe de Maquiavelo. Hay derroche de historia, de geografía, de política, de sociología, de economía, cual no es una ciencia que yo me adentre mucho, ya no podría decir domine, pero hay un derroche de puntos de vista para observar la realidad. Y también lo menciono para invitarlos a la lectura, quien no lo haya hecho. También hay un derroche de referencias bibliográficas señaladas con puntualidad, pero al mismo tiempo sin culturalismos. Es decir, desfilan clásicos de la teoría política, autores contemporáneos, clásicos de la teoría política, el mismísimo Maquiavelo, contemporáneos como Norberto Bobbio, por ejemplo, el profesor Sartori, el doctor Sartori, desfilan. Usted hace aparecer a los autores de la escuela austriaca, a John Maynard Keynes, hace aparecer a Durkheim, hace desfilar unas, pero de manera, yo digo de manera amable, es una obra que puede leerse, déjenme decirlo así, de dos perspectivas. Una es la integralidad de la obra y otra es el capítulo de decir, este tema me motiva, me llama más la atención, aquí encuentro una reflexión más puntual. No lo digo para que no se lea toda la obra, sino creo que son dos maneras de decir eso. Es una obra didáctica, es una obra de una presentación afable, una presentación amable. Hay 4 capítulos que a mí me resonaron de manera particular. Voy a referirme a 3, si le parece, que me dijeron más desde el punto de vista reflexivo que desde el punto de vista informativo. Reconozco la información valiosa que hay en toda la obra. Pero primero es el fenómeno del constitucionalismo en América Latina, que ya se refirió a la jurisdicción constitucional, al control de la constitucionalidad. Y cita usted a Gargarella con los periodos del constitucionalismo de América Latina. ¿Qué percibo en el análisis del tema? El ascenso o el acceso al establecimiento de documentos constitucionales con la noción de supremacía, la ordenación de la vida pública a través de ciertas normas y principios, todavía incluso si nos vamos al siglo XIX, precariamente las declaraciones de derechos o no sé si precariamente es la mejor palabra, modestamente empiezan a ingresar las declaraciones de derechos. Hay de inicio en el acceso a la vida constitucional y parece cíclicamente estar ahí una tensión entre la aspiración de vivir bajo un orden jurídico regulado por ciertos valores y principios y la realidad de la práctica política. Es decir, leo que hay texto, hay norma, hay derechos y obligaciones, pero también hay una especie de realidad negociada, déjenme decirlo así, entre comillas, ¿no? Es decir, el constitucionalismo latinoamericano está desde luego inspirado en el constitucionalismo europeo y en el constitucionalismo estadounidense. Sin embargo, la idiosincrasia lo enraiza de una manera distinta. Dejo ahí esa reflexión porque la haré después
en el último tiempo que quiero que comentemos, si usted lo permite, que es la erosión democrática de nuestro país. El segundo tema que a mí me llamó mucho la atención, lo leí de manera distinta, se lo expreso porque usted habla de los sistemas electorales y de los sistemas de partidos políticos. Y cita a Dieter Nolle y digamos una cuestión que usted ha manejado mucho, sistema político con convergencia de sistema de partidos, sistema electoral, sistema de gobierno. Tenemos un sistema político. Hay una afirmación en la que no quedo yo del todo convencido, con afecto, que los partidos políticos deben tener al interior una vida democrática, que yo asimilo a, digamos, Estado, partido. El Estado está organizado de esta forma, el partido está organizado de esta forma, método democrático. Porque su afirmación es muy fuerte. No habrá democracia en México si no hay democracia interna en los partidos políticos. Yo soy de los que pienso que sí hubo un periodo de tránsito democrático. No se dice de transición a la democracia. Yo lo diré con todo respeto. No vi democracia en ninguno de esos partidos. A lo mejor su respuesta es, por eso no sobrevivió. Pero, mire, yo de mi experiencia observando la política británica, lo más parecido que vi yo al verticalismo del PRI, del sistema político mexicano, el verticalismo del Partido Conservador en Gran Bretaña y el tramo sucesorio de un premier del Partido Conservador que va construyendo la cartera del sucesor. Segundo, es un componente segundo que para mí yo distingo. El tercero es un gran debate donde usted también se manifiesta. Si regresamos a Maquiavelo, luego usted cita a Max Weber con mucha precisión. Maquiavelo hace una decisión, por eso tan mala fama tiene en algunos círculos, no en los míos, pero en algunos círculos sí, porque hace una distinción evidente. Esta es la política y esta es la ética. Y la política atiende al poder y los asuntos de Estado, y la ética atiende al individuo y sus asuntos personales con respecto a un conjunto de valores. Indudablemente que la política se entrevera con los valores de la ética, pero siempre sobrevive o pervive al final, oye, ¿cuál es la razón política? Dicho groseramente, ¿cuál es la razón de Estado? Entonces, pensar políticamente en la época contemporánea es pensar en el poder público, pensar en el Estado, y eso implica que hay una responsabilidad, la ética de la responsabilidad, que es con la colectividad de las consecuencias de las acciones, y una responsabilidad ética, y es la ética de la convicción, donde es el valor del individuo. Me llamó la atención su afirmación. Usted aspira a que en algún momento haya una fusión y sea lo mismo. No sé si lo entendí mal. Es decir, la ética de la responsabilidad no puede, o la ética de la convicción no puede ser distinta de la ética de la responsabilidad, y esa confusión, yo así lo entendí, puede estar equivocado, generaría un Estado atado a ciertos valores. Yo lo veo distinto. Yo lo veo desde el punto de vista que hay intereses públicos, que hay intereses que reclaman una visión que incorpora, que toma en cuenta, quizás es una relación de complementariedad entre los valores
de la ética individual y los valores de la ética colectiva, convicción, responsabilidad. Entonces, sí, a mí me dice, y así lo planteo con el ánimo de despertar el interés en la lectura, esos 3 capítulos me llaman mucho la atención, es decir, norma versus conducta, ese espejo, el partido hacia el Estado hacia el partido, y si realmente es utópico, usted también lo menciona, pensar que la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad pueden converger. Muchas gracias por esta lectura tan atenta y tan cuidada, que nos lleva con este conjunto de interrogantes que usted amablemente plantea. Creo que nos lleva al punto central de nuestra conversación de esta tarde. Voy por partes. Primero, la distinción entre el texto constitucional y la realidad constitucional. Lo sabemos, lo constatamos, y aparentemente nos es muy difícil encontrar el punto de salida o de solución de este dilema. Lo dejo planteado para regresar enseguida. Segundo, la democracia interna de los partidos políticos. Me voy acercando, usted lo detectó de inmediato, me voy acercando a la ética de la convicción y a la ética de la responsabilidad en Max Weber, pero siempre teniendo presente el pragmatismo de la operación política que nos enseña Maquiavelo. Y entonces cierro con la cita de Marco Aurelio, en ese capítulo, si mal no recuerdo, cierro con la cita de Marco Aurelio cuando trato de asimilar esa ética individual a la ética colectiva del hombre de gobierno, el hombre y la mujer de gobierno. ¿Por qué? Y yo me revelo, ¿por qué si yo voy a ir a la cárcel, si le disparo a una persona y la privo de la vida, por qué en determinadas circunstancias privar de la vida a otros, sea que lo haga yo de manera directa o sea que lo hagan en mi nombre terceras personas, sea motivo de, ya no de acusación, sino de enaltecimiento, de reconocimiento, casi de heroicidad? Ahí es donde yo me revelo y ciertamente regreso a la primera reflexión para tratar de encontrar una guía a esta postura mía, o un contexto de esta postura mía. Mencionaba usted de manera indirecta, pero muy clara, muy precisa, que en los orígenes de la cultura occidental tenemos Grecia, tenemos Roma y tenemos cristianismo, ¿sí? Y todos venimos de ahí, o sea, toda nuestra formación cultural, todos nuestros principios, valores, procedimientos, formas de gobierno, etcétera, van a venir de esa herencia cultural, ¿sí? Pero incluso el gobierno parlamentario de la Iglesia a través de los cónclaves, y que va a ser para algunos constitucionalistas el momento principal, el parlamentarismo para la forma de gobierno democrática,
planteando la ética cristiana, la ética de ese enorme impacto, fenómeno cultural que permea a lo largo de toda la cultura occidental, independientemente de la reforma protestante y de las demás vicisitudes que ha tenido desde antes de la reforma, con el cisma de Aviñón, que ya usted lo refería implícitamente hace rato, cuando hablaba de Maquiavelo en su momento también, ya venía pasando hacía poco todavía, tal vez 200 años, casi 100 años de papado en Aviñón, y luego los dos papas, ¿no? el Papa de Aviñón y el Papa de Roma. Pero de todos modos ese impacto cultural está ahí siempre presente, ¿no? Y de ahí a lo mejor yo a esto atribuiría yo tal vez mi reincidencia en tratar de llevar la ética de comportamiento que el individuo en lo particular debe observar o será castigado, a que esos mismos valores y principios sean para el hombre de gobierno y, si no los cumple, también sea castigado. Lo menciono por allí en algunos capítulos, hago referencia a dos cuestiones que a mí me sorprendieron mucho, me llamaron mucho la atención durante mis estudios en Francia, que fue todos los recuerdos que están en las calles respecto, había uno en la puerta de la escuela de mis hijos, ¿no? Recordando a los niños judíos que habían sido sacrificados habiendo sido alumnos de esa escuela, ¿no? De tal manera que el tema de la Primera y de la Segunda Guerra Mundiales están presentes en el libro, y es lo que trato de revelarme, ¿no? frente a esa realidad histórica, tratando de hacer un planteamiento ético tan contundente como esos dos a los que usted se ha referido. Uno, trayendo a Weber, y el otro refiriéndose a la democracia interna de los partidos políticos. Lo dejo allí con la invitación, después de estas reflexiones que estamos compartiendo y mostrando nuestras dos visiones, que yo no quisiera descender el nivel de esta conversación diciendo de manera coloquial, bueno, es que una es la visión que puede uno traer de John Locke o de Hobbes después de haber estudiado en Londres, y otra es la que puede uno traer de otros autores habiendo estudiado en París. Perdón por el anecdotario personal. Gracias, muy amable maestro. Es francófilo y yo soy anglófilo. Pero se acuerda aquella reflexión que alguna vez comentamos cuando atacaban a Jefferson políticamente por afrancesarse, en buen sentido, ¿no? Que estaba tomando y que se inspiraba, que le había pegado muy duro Francia, ¿no? Y Jefferson respondió con una sentencia muy fuerte, porque dijo, bueno, es que ustedes no entienden nada, es la misma revolución en dos continentes. La revolución que estamos haciendo en Estados Unidos y que paradójicamente precede, porque 2 años antes estaba la Constitución, es la misma revolución que está ocurriendo en Francia. Entonces, no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Déjeme llegar a la cuarta estación. Es decir, todo autor tiene un propósito, hay un objeto. Ya comentamos
los que tenía Maquiavelo, que además están explícitos en su obra, ¿no? Un propósito político y una aspiración personal legítima. Yo veo aparecer muchas veces, aunque no exclusivamente, por el título mismo de la obra, a nuestro país. Claro, se diluye, regresa, vuelve a dejarse pendiente y luego se retoma. Entonces, no sé, yo no dejo de advertir que la obra ocurre o se produce en un momento en el tiempo. Un momento en el tiempo en el que en nuestro país han ocurrido cambios políticos yo diría que muy relevantes, ¿no? Si lo dijéramos, digamos, muy apretadamente, ¿no? Hubo varias alternancias políticas en la presidencia de la República, hubo un triunfo muy relevante de una opción política que rechaza los acuerdos previos del PAN y del PRI y otras fuerzas políticas. Estoy refiriendo al Pacto por México, que es el origen de Morena y un triunfo. No puedo dejar de poner en la mesa, ¿verdad?, que hay causas, quizás la causa política más importante es ese desprendimiento de yo no voy al Pacto por México. El PRD se escinde, por lo menos en el tema energético, porque los demás van. Y otras causas más inmediatas de 2017-2018, una es la inseguridad rampante, una segunda es la percepción altísima de que hay una corrupción también muy esperada en el gobierno de la República, y tercero, que hay un contraste. Las finanzas de la nación están en un término óptimo, pero las finanzas de cada familia no están en un término óptimo. Tenemos unas finanzas nacionales equilibradas, balanceadas, sin embargo, no se ve reflejado en el bolsillo de las personas. Y eso genera alentar desde Palacio Nacional la polarización, la confrontación, un rechazo al valor de la pluralidad política. Otro resultado electoral no me parece que las mejores condiciones de equidad o la equidad necesaria, pero nos lleva a una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Hay un libro que va a salir en unos días que se llama excesiva sobrerepresentación, sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, el fenómeno de la corrupción para lograr la mayoría calificada en el Senado, porque hay acuerdos políticos y hay corrupción, eso se puede distinguir perfectamente, pero tenemos 19 reformas constitucionales. Tenemos 19 reformas constitucionales que podemos, digamos, ver en la columna de el poder y el control del poder, y en otra podemos ver el fortalecimiento del catálogo de derechos de las personas. Creo que son dos, creo que son cinco, o sea, son dos columnas que se hablan, pero digamos, ¿cuál es, desde el punto de vista, usted dice en el capítulo final y compara digamos, el mandato de Milei, de los libertarios, que son viva la libertad, digamos, un populismo de derecha, y el gobierno de la Cuarta Transformación iniciada en 2018, no son mis palabras, es un populismo de izquierda. Y no, usted nos dice, es pronto para dar una conclusión, hay que seguir, pero ante esa realidad con la que podemos coincidir parcialmente o no coincidir, mi reflexión es
¿Qué esperaría usted el impacto político de una obra de esta naturaleza en la sociedad? Tiene ese ingrediente, tiene una aspiración de motivar esa reflexión, y sobre todo, porque me parece que al final no es solamente una cuestión descriptiva. ¿Y qué se va a hacer? ¿Sí? Yo leo El Príncipe Latinoamericano contemporáneo y digo, ¿y qué vamos a hacer? Esa sería la cuarta provocación. Muchas gracias. Muy agradecido por esta cuarta provocación, maestro Canseco. Desde luego que, como yo toda la vida he sido profesor, he sido académico, desde luego que el propósito del libro es contribuir a la cultura política democrática de los lectores, de quien incursione en la lectura de mi trabajo, de este y de otros trabajos publicados. Ahora bien, ya lo mencionaba usted como resultado de su lectura atenta. En varios capítulos hago referencias al anarcosindicalismo. Después de la escuela austríaca, obviamente la escuela austríaca me lleva de manera natural al anarcosindicalismo de Jesús Huerta de Soto, este profesor español, al que por cierto Javier Milei hace poco condecoró con todos los honores ahí en su país, en Argentina, y de ahí al anarcosindicalismo, que también reivindica como la tendencia económica de su preferencia al propio presidente Milei, ¿no? Al grado de que él habla de desaparecer igualmente el Banco Central de Argentina en algún momento de su gobierno. Paradójicamente, el Banco Central ha sido una de las piezas claves para la reformulación de la política económica del gobierno del presidente Milei. Pero también en otra parte del libro menciono que pertenezco a una generación que cuando fuimos jóvenes, el gran paradigma de cambio social que nos fue presentado por la izquierda mexicana fue justamente la revolución castrista y los levantamientos guevaristas en varios países de América Latina. Bolivia fundamentalmente, que es donde muere el Che Guevara. Y esto me obliga, o no me obliga, sino que de manera natural venía ya la referencia a la Guerra Fría, ¿sí? A la lucha de las ideologías. Y esa lucha de las ideologías que nos tocó observarla a los jóvenes de mi generación, y que algunos de mis compañeros y de mis amigos, paisanos oaxaqueños por cierto, tomaron muy a pecho y se volvieron ellos mismos guerrilleros y perdieron la vida en esa experiencia revolucionaria mexicana, insurgente. De tal manera que yo tenía muy presente, en el momento de escribir el libro, tenía yo muy presente esa experiencia observada, no vivida, porque aclaro que desde antes de lo que me platicó o de la investigación que me encomendó el maestro Ostroy sobre la perpetuación en el poder en las sociedades comunistas, ya desde antes yo tenía mis propias reservas. Pero respecto a esos modelos económicos y de acción política. Pero para el momento actual, mientras antes fue el modelo de la revolución castrista, actualmente para los jóvenes de esta generación, los que ahora son jóvenes, ¿cuáles son las alternativas de modelo político
y económico que enfrenta. A mí me parece, y es lo que consigno en el libro, y que usted ha hecho el favor de recalcar, esos dos momentos históricos, políticos, económicos que observamos. En México, la Cuarta Transformación, con una intervención del Estado cada día mayor con respecto a todos los ámbitos de la actividad económica. Y de otra parte, en Argentina, ese movimiento que ellos llaman libertario, aquí lo llaman de Cuarta Transformación, ahí lo llaman libertario, y a ratos, cuando Milei reivindica lo académico, le llama francamente anarcocapitalismo. Pero entre una sociedad sin Estado, el anarcocapitalismo, o un Estado sin sociedad, la revolución castrista y todos los demás que se le parezca, mi invitación al lector es: aquí están todos los elementos de análisis. Usted, amable, generosamente, después de su lectura, los acaba de plantear. Hemos estado platicando de constitucionalismo, pero hemos platicado también de sistema político, de formas de gobierno, de formas de sistemas electorales, etcétera. Hemos recordado a Sartori, a Dieter Nolen, a Norberto Bobbio. Están allá, están contextualizados en cada capítulo cuando corresponden al tema que estoy tratando de desentrañar, de tal forma que la contribución que yo espero del libro, para quienes se animen a comprarlo, bueno, para comprarlo es muy fácil. En Amazon hay una edición, una primera edición en Amazon, están aquí las dos, la de Amazon, y está la edición que amablemente el Instituto de Posgrado en Derecho, donde es una de las instituciones donde imparto clases, junto con la editorial Tirán Leblanc, coeditan la edición mexicana. La otra sería una edición norteamericana, porque se imprime, entiendo, en Estados Unidos, el libro publicado por Amazon, de tal forma que la invitación al lector es, a partir de todos estos elementos de análisis que trato de aportar, la decisión es de usted, lector, es del lector. Porque, como ya también lo mencionaba usted hace un momento, maestro Canseco, lo digo con mis propias palabras, pues cada cabeza es un mundo. Cada quien va a tener las preferencias políticas o económicas, ya actualmente hasta de género se acostumbra, ¿no? Y cada quien, desde su perspectiva personal, habrá de realizar su propia lectura de los materiales que pongo a su consideración, y que cierro este intento de respuesta a sus reflexiones, maestro Canseco, diciendo que en el ámbito político actual en nuestro país, al que me refiero también puntualmente, hay un capítulo que se refiere a la modificación del modelo democrático vía reformas constitucionales, y entonces entro lo electoral está por venir, todavía no hay una definición de la comisión creada ex profeso, pero con respecto a la cuestión económica, sí tenemos ya
Bueno, la reciente aprobación del presupuesto nos da elementos muy precisos acerca de que la vía señalada es la que de este populismo de izquierda, para retomar la expresión de hace un momento, pues es la vía que se pretende continuar, y todo indica que no tendrá modificación mientras esta élite gobernante sea la que permanezca en el poder. De tal forma que, ¿qué hacer frente a ello? ¿Qué hacer frente a ello? Regreso a la primera reflexión suya sobre ciudadanía. Yo diría, o me contestaría yo mismo haciéndome yo la pregunta a la que usted invita después de la lectura, es ejercer, agotar exhaustivamente los derechos de ciudadanía que cada uno de nosotros tenemos. Los cauces están allá, están señalados muy puntualmente en el libro, y ojalá que sean de utilidad para el lector, y ojalá que haya la oportunidad de continuar insistiendo sobre estos temas. Yo le agradezco infinitamente la lectura tan atenta, tan cuidadosa, y que le haya motivado estas reflexiones que ahora hemos compartido mutuamente en nuestra conversación. Y yo, antes de que despida y agradezca a las personas presentes y a quienes nos acompañen en la grabación más adelante en redes sociales, yo solamente le suplicaría su comentario final, maestro Canseco, para después despedirnos, porque van a cerrar más al rato, no tarda, el Museo del Estanquillo, que recomiendo ampliamente a quienes nos vean después en redes sociales, no dejen de visitarlo, porque estamos justamente en el centro histórico de la Gran Tenochtitlan. Gracias. Adelante, maestro. Muchas gracias. Permíteme romper un poquito el protocolo. No sé si en la audiencia hay alguna persona que desea hacer una pregunta al autor del libro, algún comentario, alguna consideración. ¿Nos ayuda con el micrófono, por favor, para que se escuche? Sí, buenas tardes, Cino, y trabajo en la Dirección General de Educación Normal de Actualización del Magisterio. Me mueve mucho el comentario. Gracias. Cuando usted, maestro, expresa que el ciudadano no ha nacido, que somos gobernados, y somos gobernados porque no tenemos la capacidad de autogobernarnos, de decidir, de pensar duele, es un trabajo, ¿no? Para nosotros como académicos, docentes, se nos ha insistido en esta administración y en las anteriores que tenemos que preparar a nuestros estudiantes para que sean ciudadanos autónomos, críticos, creativos, libres pensadores, ¿no? Pero aquí mi frustración quizá, ¿no?, sea darme cuenta que nuestros príncipes contemporáneos de hoy y de ayer no aprenden, porque una cosa es el discurso, ¿verdad?, y otra es la práctica. No aprenden de la historia, de la bibliografía, y siguen cometiendo los mismos errores, o cada vez peor, porque no sé qué administración sea y rebase a la anterior, ¿no? Usted lo mencionaba con estas reformas que ha habido a la ley de amparo, pues prácticamente dejan al gobernado en un literal estado de indefensión, y ya para dónde corre uno, ¿no? Y pues ahora sí que eso nos vuelve
por ahí escuché ciudadanos de segunda categoría, porque no podemos opinar, lo único que le interesa al príncipe pues, es el voto y tener a sus gobernados pues, cada vez más amolados. ¿O será que yo tengo otros datos, no? Gracias. ¿Quitamos las preguntas? ¿Le parece? Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Sí, bueno, buenas tardes, agradeciendo el favor de la invitación, soy el maestro Arturo Torres. Yo quisiera hacerle, maestro, una pequeña pregunta. Digo pequeña porque salta mucho respecto a todo este gran universo de lo que nos acaba usted de explicar que contiene su libro. Si bien es cierto que hay dos columnas que van increciendo, tanto que son los derechos ciudadanos, ¿no?, como también quizá esta formulación de una constitución interminable que se va día a día en las cámaras perfilando y cambiando, pero pues no, o sea, se ve el reestructurar estos artículos de la Constitución, pero no se ve que se ejecuten realmente. O sea, como que pareciera que los congresistas se dedican simplemente de una manera idílica a querer reformar la Constitución solo para aparecer en el libro, ¿no? De que, en vez de que vean de que es por un bien o que es algo funcional, simplemente para decir, hicimos la reforma, yo promoví tal ley, porque no, en la práctica real no se lleva a cabo. Los derechos que se hagan valer es esta parte fundamental para los ciudadanos, no para los delincuentes, porque ha habido un tiempo en el cual el ciudadano de a pie, el ciudadano normal como somos todos, el ciudadano honrado, trabajador, no puede hacer valer esos derechos que en las últimas legislaturas se van sumando. Todos los derechos que se van sumando son para el delincuente, ¿no? Al llegar al absurdo de que un delincuente ya no puede ser procesado si no se agarra en flagrancia, que eso es algo terrible, ¿no? Se le va a decir uno a un policía, a ver, venga, porque el delincuente va a robar para que usted lo vea en el momento y lo pueda detener. Cosas así que de repente dice uno, ¿es en verdad real? ¿Es en verdad cierto? Las personas que se dedican al estudio, como es su caso y de muchos otros, de todas estas normas, están al día de estas adhesiones, de estos cambios a la Constitución, pero la gente normal no. Hasta que se enfrenta a un problema, hasta que lo roban, hasta que invaden la casa, hasta que lo atropellan, hasta que uno sale afectado. Yo le quisiera preguntar si ha habido, dentro de este tiempo en el cual usted realizó la investigación para su libro, algún punto en el cual sí se considere al ciudadano de pie, a las familias de pie, y no tanto en dar o hacer crecer este amparo o fuero para los políticos que mal ejercen su función para no ser detenidos y para dejar libres a los delincuentes que afectan a nuestra sociedad? Si por ahí hubo algún espacio que nos pudiera compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, colegas, por ambos por sus preguntas. Creo que una primera reflexión estaba más orientada a la exposición del maestro Canseco, y yo le pediría a él que hiciera la reflexión al respecto, y luego con la pregunta formulada directamente a su servidor, con mucho gusto yo cerraría, Claro, si me permite, maestro, no, si tuviera la bondad. Claro, con mucho gusto. Quisiera hacer primero una contextualización, ¿sí? Si lo impliqué equivocadamente. Es decir, el concepto de ciudadano surge con las constituciones modernas. Es el pueblo del Estado, es quien es el titular de la soberanía, y le vamos a reconocer derechos, primero con modestia, y le vamos a establecer obligaciones. Es decir, ahí era una referencia a que Maquiavelo no se refería a esas personas influidas por el poder en su calidad de ciudadanos, porque no existían en aquel entonces, no existían. Ciudadanos 1700 y pico en Estados Unidos
ciudadanos, 1789 en Francia, en fin, para nosotros, con sus limitaciones, pues diríamos, el número que me digan se los compro. Es 1812, excelente. Es 1814, excelente. Es 1824, excelente. Pero ahora, eso en cuanto a la contextualización. El tema de fondo y que compartimos la preocupación. No hemos avanzado, desde esa opinión de su servidor, no hemos avanzado en que el actor fundamental del Estado mexicano, el actor fundamental de la política, que es el ciudadano, cobre el papel que le corresponde. Y ahí creo que yo asumo mi parte, creo que todos tenemos un pedacito. Solo haré esta referencia final. El objetivo fundamental de que los partidos políticos se reconocieran en la Constitución como entidades de interés público es que como organización intermedia entre el Estado y la sociedad permitieran el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder, y eso implica una circunstancia fundamental: formación de ciudadanía. Y ahí sí tenemos un rezago. Si yo veo en qué gastan los partidos políticos el dinero público que se les entrega, y puedo entenderlo todo, pero cuando yo veo que el rubro de sus fundaciones, el rubro de sus institutos de capacitación, de formación política, ahorita estoy inventando, no estoy familiarizado con que estén gastando dinero los partidos, pero yo les aseguro que no llega al 10% del financiamiento público, y esa es la función fundamental. Entonces, comparto su preocupación. Muchas gracias. Y igualmente yo la comparto con usted y con el maestro Martínez Martín. El maestro, gracias por la pregunta tan directa, porque nos permite recordar, durante su exposición, el maestro Canseco Gómez se refirió a Roberto Gargarella y a su libro, pues ya es un clásico, la sala de máquinas de la Constitución. Y efectivamente, una cuestión son los derechos y otra cuestión es la aplicación efectiva y el respeto efectivo de esos derechos. Y por eso es que Gargarella habla de la sala de máquinas de la Constitución, donde ¿qué es lo que hay que hacer para hacer efectivos esos derechos? Como también lo decía el maestro Canseco en su reflexión, el éxito electoral de la actual élite gobernante de nuestro país estuvo justamente en que supo traer al bolsillo del ciudadano, ¿sí?, lo que sentían ellos que no se reflejaba esas políticas económicas en la economía global, donde quedamos insertos en buen momento, ¿sí?, y donde se hace el tránsito. Por cierto, abordo el tema en algún capítulo del libro, cuando se hace el tránsito de el modelo cepalino de sustitución de importaciones, y que en México le llamamos de desarrollo estabilizador, en toda la época, desde el presidente, bueno, cuando fue secretario de Hacienda, don Antonio Ortiz Mena, para acabar pronto, y cuando transitamos, gracias al golpe del populismo económico de la época priista, del presidente Echeverría y del presidente López Portillo, que nos lleva directamente a la política de libre comercio, y que tiene su momento culminante en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y luego en la versión actual, que fue la que el presidente López Obrador fue a agradecerle
personalmente al presidente Trump, ¿no? La del TEMEC, ¿no? Y que ahora mismo está a discusión lo que pueda suceder. También retomo la más reciente intervención del maestro Canseco, cuando empezaba a recordarnos todas nuestras constituciones, 1912, 1914, 24, 36, 43, el acta de reformas, 57, 17 y las 700 reformas que trae nuestra constitución de 17. Contesto directamente a su pregunta. ¿Se han pensado en todo ese bagaje de reformas en el ciudadano? Sin duda sí, ha sido el discurso legitimador. Y la pregunta es, ¿y por qué no llegaron? ¿Y por qué no llegaron a ellos? ¿Y por qué cuando llegaron, llegan con tan malos augurios? ¿Por qué cuando ese bienestar global que se aprecia llega al bolsillo del ciudadano vía una ayuda social, es a un costo muy alto de prácticamente duplicar la deuda externa? Cuando llega a la situación que estamos viviendo en Pemex, que todos los recortes en materia de justicia, en materia electoral, todos los recortes que hoy leíamos en el periódico el día de hoy, ¿sí?, son en el nuevo presupuesto de egresos de la Federación, son consecuencia de ese dinero que se pide prestado y que se tiene que regalar para conseguir votos. Entonces, el gran problema es que cuando ya se refleja en el bolsillo de esa gente, las estadísticas son terribles, ¿no? Aunque dice que ya bajó al 39% la pobreza y que se disminuyó en estos años gracias a esas ayudas sociales en un 10, en un 11% la pobreza. De todos modos, siguen siendo muchos, el 39% de nuestros compatriotas en pobreza o en pobreza extrema. Pero además, gracias a esas ayudas sociales, sin el acceso a servicios públicos de calidad en los dos rubros que son los que les van a permitir finalmente romper el círculo vicioso de la pobreza, el de salud y el de educación. Entonces, el problema es que como discurso, el ciudadano ha estado siempre presente. Como realidad, hasta cuando la realidad se refleja aparentemente en el bolsillo, si miramos un poco y entramos a las políticas públicas que ustedes quieran, podemos entrar a las políticas públicas de empleo, por ejemplo. Hay un libro de Jacques Lartigue, por cierto, un investigador oaxaqueño, que tanto la maestra Sierra como su servidor hemos tenido la oportunidad de leer su trabajo, donde muestra con toda objetividad y cuantitativamente cómo todas estas ayudas sociales finalmente no han pegado para nada en los niveles de bienestar de la población en general. Paso de las cifras porque igual que el maestro Canseco no me siento calificado para entrar a esos detalles cuantitativos, pero cierro reiterando, si el ciudadano siempre ha estado presente en el discurso, lamentablemente no ha estado presente en la realidad cotidiana cuando se instrumentan esas reformas. A mí me tocó como alumno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando estaba recién estrenada la reforma constitucional en materia de derechos humanos, escuchar a mis profesores, magistrados y secretarios de estudio y cuenta, y ahora magistrados y consejeros electorales en el INE, algunos de esos profesores míos, entonces eran secretarios de estudio y cuenta, en el Tribunal Electoral, engolosinados todos, incluido yo desde luego, con la reforma de los derechos humanos. Y luego, ¿qué ha sucedido? Bueno, lo que ya se acaba de comentar ahora mismo, ¿no?, en materia de ley de amparo, etcétera.
Finalmente, esos actos de magia, ¿no? Esos actos de magia donde el poder político nos desaparece esos derechos que por un lado nos muestra, nos ofrece, y por otro lado nos desaparece. Creo que una lectura de este trabajo contribuye, reitero, a la cultura política democrática del lector para poder ejercer su ciudadanía a plenitud, y esto implica una exigencia cotidiana de rendición de cuentas a la élite gobernante del momento en que toque hacer esa exigencia, que es siempre el ciudadano tendrá que exigir rendición de cuentas a quien él le da la oportunidad de que ejerza actos de gobierno. No sé si hayamos ya concluido nuestra conversación, maestro Canseco, y si ustedes también consideran que hemos concluido, no queda más que reiterar el agradecimiento al Museo del Estanquillo, al maestro Canseco por su lectura, a todos ustedes por su presencia y a quienes nos sigan después en redes sociales por haber llegado hasta este momento. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos.